Buenas noches, Iglesia Bautista Nueva Vida. Nosotros estamos otra vez aquí, domingo por la noche, disfrutando las Escrituras. Ojalá que este mensaje de esta mañana fue de gran bendición sobre 1 Corintios capítulo 14 y vamos a seguir estudiando ese capítulo, aprendiendo sobre el don espiritual de hablar en lenguas. Pero esta noche tenemos un tremendo tiempo y vamos a entrar rápidamente a este estudio y oramos y terminamos esta noche para que puedan disfrutar con tiempo con su familia. Pero quiero ser de bendición a ti, a la iglesia, en este estudio nuevo que nosotros empezamos esta noche. Recuerda, por los últimos meses, unos cuantos meses, empezamos el estudio de el Sermón del Monte. Y miramos Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 y aprendemos de este tremendo sermón de Jesús. Hablando a la multitud, Jesús enseñó cómo vivir una vida que agrada a Dios, una vida dedicada a Dios. Y fue de gran bendición para tu vida. Ojalá que aprendieron mucho sobre eso. Y estaba pensando qué podemos ahora empezar para que la iglesia tenga más conocimiento y disfrute un estudio. Y por unas semanas estaba estudiando y mirando estas 7 iglesias en el libro de Apocalipsis. Y yo pensé qué interesante, qué bueno sería para nosotros como iglesia estudiar estas 7 iglesias y ver cómo nosotros podemos aprender de esas iglesias. Hay cosas que no debemos hacer, que hicieron estas iglesias. Hay cosas que debemos aprender de estas iglesias que podemos aplicarla a nuestra iglesia. Y queremos ver estas cosas para ver qué aplicaciones podemos hacer para el día de hoy. Y por eso empezamos este estudio de las 7 iglesias en Apocalipsis, si lo llamamos así, las 7 iglesias de Apocalipsis. Y vamos a empezar hoy con la introducción y vamos a mirar mitad de la primera iglesia, entrar en ella y coger nuestro tiempo. No hay prisa. Lo más importante es que ustedes vean y estudiamos expositivo, versículo por versículo, estas iglesias. Y no hay un tiempo que yo quiero terminar, yo solamente voy a seguir y cuando llego a un mensaje que es mayormente 45 minutos a 1 hora, yo voy a esperar y terminar ahí. Y la próxima semana seguimos con esa iglesia. Pero quiero que nosotros, en vez de rápidamente tomar una iglesia por servicio y rápidamente ir por ella y no ver los detalles, las bendiciones que podemos ver en estos versículos cuando tomamos nuestro tiempo y vemos las palabras y vemos el contexto y vemos los detalles de estos versículos. Y yo sé que vamos a sacar el jugo de este estudio, de estos versículos, de estas iglesias, para que tú y yo podamos tener más conocimiento. Y cuando una persona menciona las 7 iglesias de Apocalipsis, ya tú vas a decir, nosotros pasamos unos meses hablando sobre esas iglesias y yo conozco lo que están diciendo y podemos quizás compartir estas predicaciones y compartir las informaciones que estamos recibiendo de este estudio. Hermanos, ojalá que sea de gran bendición en este estudio de las 7 iglesias de Apocalipsis. Y queremos, como dije, aprender de ellas y ver cómo esto aplica en nuestra vida. Esta noche queremos empezar una introducción rápidamente para dar un background o el significado de las iglesias. Y después vamos a entrar en la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso. Y después seguir hasta que llegue nuestro tiempo, nuestra hora para terminar.
Es posible que podemos estar más que una semana en una iglesia. Como dije, no estoy para correr, yo quiero tomar el tiempo para escuchar el Espíritu Santo, hablarnos y ver los detalles de estas iglesias y realmente entender por qué Dios le exhortó a estas iglesias. Espero que este estudio sea de gran bendición a tu vida y que tenga más conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a orar, después vamos a empezar este estudio de las 7 iglesias. Señor, gracias por este gran privilegio de poder empezar otro estudio. A mí me encanta predicar versículo por versículo y ver los detalles de los versículos y las palabras y sacar el jugo de cada pasaje para nosotros aprender y tener más conocimiento de ti. Y te pido, Señor, y te entregamos este estudio en tus manos, que tú nos hables, nos enseñe, que podamos aplicar cada servicio de estas iglesias a nuestra vida personal y que tú nos enseñes qué debemos hacer como iglesia, como cristiano, qué no debemos hacer como iglesia y como cristiano. Y Señor, que podamos disfrutar este tiempo. Bendice la lectura, bendice todo lo que vamos a hacer en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Primeramente, esta noche vamos a ver algunos detalles como introducción sobre estas iglesias. ¿Qué representan las 7 iglesias de Apocalipsis? Quiero que sepan que hay diferentes pensamientos sobre qué significa estas 7 iglesias. ¿Por qué Dios está mandando una exhortación o hablando a estas iglesias sobre algo? ¿Por qué estas iglesias y no otras? ¿Por qué Dios permitió capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis para dirigirse a esta iglesia? ¿Qué significa estas 7 iglesias en el pasado? ¿Qué significa estas 7 iglesias en el presente? ¿Y qué significa estas 7 iglesias en el futuro? Algo interesante. Y quiero darte esta noche 3 puntos de vista en qué piensan muchas personas sobre el significado de estas iglesias. Tú puedes decidir qué tú piensas sobre las iglesias por medio de estudiando. Yo solamente quiero compartir lo que otros piensan, lo que es el pensamiento de estas iglesias, que son bien interesantes. Yo creo que cada punto, te voy a dar 3 esta noche, y yo creo que cada uno de ellas tienen algo importante. Y es posible que cada uno de estos 3 son correctas. No uno más que otro, pero quizás los 3 puntos son correctos. Solamente Dios sabe. Hay muchos comentarios que ni están de acuerdo en el significado de estas iglesias. Sí sabemos las enseñanzas de las iglesias de cada uno. Sí sabemos que Dios estaba diciendo, pero ¿por qué? ¿Y qué significado tiene? Y eso que queremos ver un poco esta noche y dejar que el Espíritu Santo nos enseñe. Las 7 iglesias descritas en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 son literalmente 7 iglesias. No son iglesias que se inventaron. En el tiempo de Juan, cuando vio esta visión y el Espíritu Santo o Dios le habló a él y le dijo, escriba estos y mándala a las iglesias. En ese tiempo de Juan, pues estas iglesias existían, estaba funcionando, habían pastores, habían líderes, estaban en estos lugares. Cada nombre de cada iglesia son literalmente iglesias que existían en el día de Juan cuando recibió esta visión. Y Dios le dijo, escribe estas cosas y mándala
a estas iglesias, para que ellos sepan que Dios conoce las cosas que estaba pasando en esas iglesias. Aunque se trata literalmente de iglesias de ese tiempo, estamos hablando de 75 a 100 el año, en esos años, porque sabemos que el libro de Apocalipsis probablemente fue escrito como 95 o 100, el año 95 o 100, y sabemos que en ese tiempo estas iglesias existían. Y lo sabemos por la historia también, que estas iglesias existían. Pero aunque se trataba literalmente de estas iglesias en ese tiempo, también hay significado espiritual para las iglesias y creyentes hoy en día. Hay ejemplos que nosotros podemos tomar de esas iglesias en el tiempo de Juan, y las aplicaciones son para nosotros hoy. Porque las cosas que pasaron en el tiempo pasado en esas iglesias, las situaciones que ellos estaban, son situaciones que nosotros pasamos hoy en día. La manera que cristianos estaban actuando en ese tiempo son igual a los cristianos hoy en día. Las cosas que hacen en sus iglesias. Hay muchas aplicaciones, como vamos a ver hoy, que vamos a estar dando aplicaciones sobre esta primera iglesia. Aunque literalmente fue iglesias en el tiempo de Juan, pues es para nosotros también. Y nosotros queremos verlo en esa forma. Cómo Dios y aplica al tiempo de ellos y traerlo para nuestro tiempo hoy. Eso fue el número 1. Literalmente fueron iglesias en ese tiempo, pero podemos aprender en este tiempo. Número 2, otro pensamiento de estas iglesias es que fueron 7 diferentes tiempos durante el tiempo de las iglesias. La dispensación de la gracia. ¿Qué estamos ahora? Nosotros estamos en ese tiempo de las iglesias, 2000 años. Y muchos creen que estas iglesias se han dividido en 2000 años y cada iglesia tiene su tiempo en ese tiempo de las iglesias. Por ejemplo, si tú divide estas 7 iglesias entre 2000 años de las iglesias, cuando se empezó la iglesia hasta este punto, pues se puede dividir esos 7 entre 2000 años, y viene como unos 285 por ahí años cada iglesia. Y dicen que los primeros 285 años fue la primera iglesia de Éfeso. Esos ejemplos estaban pasando en las iglesias en ese tiempo. Y si eso es correcto, pues nosotros ahora estamos viviendo en la última iglesia, Laodicea. Y Laodicea, esa iglesia estaba pasando por apostasía y sacando a Dios de las iglesias. Y estamos viendo esas cosas pasar y es posible que las iglesias fueron diferentes tiempos en el tiempo de las iglesias. Eso es el segundo punto de vista. La última, número 3, es que las 7 iglesias son las 7 iglesias en la tribulación. Vemos 3 diferentes aplicaciones. Fueron, número 1, 7 iglesias en el tiempo de Juan, y eso es correcto porque habían 7 iglesias en ese tiempo con estos nombres, literalmente. Número 2, que estas 7 iglesias son 7 tiempos en los años de la iglesia, 2000 años. O
son en el tiempo futuro. Tiene pasado, presente y futuro. En el futuro son 7 iglesias en la tribulación. Y como dije, es posible que los 3 tienen una verdad. Yo sé que la primera es correcto, fueron 7 iglesias literalmente. Quizás son tiempos, y nosotros, si es así, pues nosotros estamos en los últimos tiempos, en la última iglesia, y hay muchas pruebas, ¿verdad? Que en los tiempos de las iglesias, pues en ese tiempo estaba pasando exactamente lo que esa iglesia estaba pasando. So, es interesante ese estudio también. Yo escuché parte de un estudio así, tiene mucho valor. Y más ahora, si nosotros vamos a este pensamiento, nosotros estamos en la iglesia de Laodicea, de apostasía. Y vemos ahora que iglesias están sacando a Dios de la iglesia, usando versiones de Biblia que sacan mucho de la palabra de Dios. Vemos que iglesia solamente es de dinero, de cuántos números, y realmente no es de tener una relación con el Señor y servirle a Él. Y en ese sentido están sacando a Dios de la iglesia y haciéndolo más prosperidad, haciendo más un club social, y vemos apostasía. Tiene mucho valor. No vamos a estar en la tribulación. Es posible que sabemos que van a venir personas que van a predicar y hay personas que van a recibir a Cristo durante la tribulación, y quizás tiene que ir a la iglesia, y hay 7 iglesias donde Dios está hablando sobre ellos en la tribulación. Tenemos esos 3 puntos de vista. No te voy a decir cuál es firmado como correcto. Los 3 tienen sus puntos verdaderos. Solamente quería compartir esos 3 para que vean la diferencia y quizás el propósito del Señor entre las iglesias. Algo que sí conozco es que ahora mismo nosotros podemos mirar estas iglesias y sacar aplicación para nosotros en este momento. ¿Y eso qué vamos a hacer? Nosotros vamos a mirar los versículos, mirar las iglesias, mirar lo que estaba pasando y aplicarlo a nosotros, a nuestra iglesia y a nosotros como cristianos. Eso sí podemos hacer, y yo sé que va a ser de gran bendición. Rápidamente te voy a decir las iglesias y qué es la lección mayor en esa iglesia como introducción. Después vamos a entrar en cada una y estudiar un poquito más. Primeramente, la primera iglesia es la iglesia de Éfeso. La iglesia que había dejado su primer amor. Número 2, vemos la iglesia de Esmirna. La iglesia que sufría persecución. Número 3, vemos la iglesia de Pérgamo. La iglesia que necesitaba arrepentirse. Número 4, vemos la iglesia de Tiatira. La iglesia que tenía una falsa profetisa. Número 5, la iglesia de Sardis. La iglesia que se había quedado dormida. Número 6, la iglesia de Filadelfia. La iglesia que había perseverado pacientemente. Y después, número 7, la iglesia de Laodicea, la iglesia con una fe tibia. Esas son las 7 iglesias que nosotros vamos a estar estudiando y viendo en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. También podemos decir de estas iglesias que estas iglesias son las 7 iglesias de Asia,
porque las 7 iglesias pertenecen en esa región, en esa área de Asia, y va como una U, va hacia arriba y curva hacia abajo, en esa dirección, las 7 iglesias. Vamos a empezar con qué le dijo Dios a Juan en esta visión en Patmos, donde Juan tuvo esta visión del libro de Apocalipsis, pero más específico en nuestro estudio de estas 7 iglesias. Quiero ir a capítulo 1 un momento, en versículo 10 y versículo 11, para que vea un versículo que nos lleva y nos ayuda a entender sobre estas 7 iglesias y el principio. Ahí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 y versículo 11, dice así, empezando en versículo 10, la última parte, dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y Laodicea. Hermanos, Dios le iba a enseñar algo a Juan. Escribe esto. Y después su trabajo fue para enviar el mensaje a estas 7 iglesias. El mensaje fue enviado a el grupo de cristianos en sus ciudades donde quedaban estas iglesias, y para los cristianos leerla para ellos. Los nombres de las 7 iglesias es según su pueblo. Efeso estaba en ese pueblo. Pérgamo y lo siguiente fue iglesias en su pueblo. En ese tiempo los nombres de la iglesia no eran Iglesia Bautista de Mayagüez o de Nueva Vida, ¿verdad? Solamente era Iglesia de Mayagüez, Iglesia de San Juan. Y en ese tiempo fue la iglesia de Efeso. Tenía su nombre de su pueblo. No había denominaciones, nada de eso. Iglesia, ¿verdad? Todos seguían los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles. Hay un orden en cada una de estas cartas. Hay una forma en cómo Jesús quería y escribió estas cartas. Por ejemplo, primero el Señor le dirige a cada iglesia y se identifica a sí mismo, a Él. Luego Él habla sobre las cosas que Él sabe sobre la iglesia en cuestión. Él habla sobre detalles de esa iglesia. Después le da una exhortación a la iglesia. Le dice a ellos qué estaban haciendo mal, qué tenía que trabajar. Y después sigue con una promesa a la iglesia. En los 7 casos se incluye la advertencia, el que dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las 7 iglesias o a las iglesias. Aunque a veces viene antes de la promesa y otras veces vienen después esta advertencia. Cada carta obviamente es diferente en su longitud, en el tamaño de su carta. Todos terminan diciendo que escuchen a lo que el Espíritu está diciendo. Cada iglesia Dios le da una promesa que los que son conquistadores
van a tener recompensa de Dios. Y esta forma lo vemos en las cartas, en cada uno. Dios usa la misma forma de escribir. Ahora vamos a empezar con la primera iglesia esta noche, en capítulo 2 de Apocalipsis. Y el título de este mensaje que vamos a pasar estos minutos es: la iglesia de Éfeso dejó su primer amor. Y vemos esta iglesia en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al versículo 7. Y esta noche nosotros solamente vamos a ver la primera parte. Yo voy a pasar 2 semanas, esta semana y la próxima semana, en esta iglesia de Éfeso, porque no hay tiempo para mí terminar y estudiar bien, correctamente, como yo deseo, y mejor voy 2 semanas que tratar de poner todo en una semana. Quiero ver 3 cosas de esta iglesia esta noche en versículo 1 al versículo 4. Número 1, ¿para quién fue el mensaje? Número 2, el propósito del mensaje positivo. Y número 3, el propósito del mensaje negativo. Porque vemos en cada mensaje algo positivo y algo negativo. Dios le dice qué buen trabajo están haciendo, pero, siempre hay un pero tiene que trabajar en esto. Vamos a leer la lectura de hoy y vamos a leer este pasaje completo, aunque no vamos a estudiarla completa. Vamos a leer de versículo 1 al versículo 7 y después entramos a algunos detalles de este estudio. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vamos a ver esta noche, número 1, ¿para quién fue el mensaje? Y vemos eso en versículo 1 de capítulo 2. Mira lo que dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Estos mensajes a las iglesias fue dirigido al ángel de la iglesia. ¿Quién es el ángel de la iglesia? Muchos decían que era un ángel que velaba a las de las iglesias. Y Dios escribió a ese ángel que velaba la iglesia, unos ángeles celestiales. Pero realmente cuando vemos esta palabra ángel en su idioma original griego, vemos ángel que significa mensajero. Y obviamente no puede ser un ángel celestial porque Dios le está castigando, le está diciendo que están haciendo algo mal. Y un ángel celestial pues obviamente es perfecto y no puede ser nada mal. Eso significa que el ángel fue el mensajero o la persona que Dios mandó para pastorear o ser pastor de la iglesia. Lo que significa es que el ángel es el pastor que protege la iglesia.
el pastor que cuida la iglesia, cuida las ovejas, que va a dar cuenta de las ovejas. Hizo este mensaje que Dios le dijo a Juan a escribir, fue el mensaje dirigido para el ángel de la iglesia, que es el pastor. El pastor es que va a recibir esta carta, este mensaje. Dice también, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Las 7 estrellas son estos 7 pastores de las 7 iglesias. Las 7 estrellas son cada pastor de cada iglesia. Y dice que él tiene las 7 estrellas, los 7 pastores en su diestra. Ahora, dice en versículo 1, también, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dios es que anda en medio de los 7 candeleros, de los 7 candeleros de oro. Y esos candeleros son las 7 iglesias. Tenemos el ángel de la iglesia, el pastor. Tenemos las 7 estrellas, que son los 7 pastores de la iglesia. Y después tenemos los 7 candeleros, que son las 7 iglesias. ¿Okay? Ojalá que entienda esta parte. Sabemos eso porque en Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, vamos ya un momento para que tú veas este versículo, nos dice exactamente lo que estrellas y candelero significa. No es algo que yo me inventé, es algo que estaba escrito ya en la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículo 20 dice esto: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Recuerda, ángeles son los pastores. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ve ahí en este versículo, no dice exactamente lo que significa las estrellas y los candeleros. ¿Okay? Vamos a ver número 2 esta noche. Número 2, el propósito del mensaje positivo. Dios va a decir ahora sobre la iglesia de Efeso cosas positivas que estaba pasando en esta iglesia. Recuerda, es un mensaje que está enviado al pastor de la iglesia para leer la exhortación, la advertencia del Señor para la iglesia y para los cristianos. Vemos este propósito, este mensaje positivo en versículo 2 y versículo 3. Vamos a ver el versículo 2. El mensaje empieza así: yo conozco tus obras. Vamos a quedar un momento ahí porque quiero que entienda esta parte y hacer una aplicación. Dios le dice al pastor que él conoce la obra de la iglesia. Yo conozco tus obras, dice el Señor al pastor de la iglesia de Efeso. Los ojos de Dios están en todo lado, hermanos. Él ve lo bueno y Él ve lo malo. Todo está delante de Él, delante del Señor. Las obras de nosotros, las obras de la iglesia, las obras de nuestra iglesia, está delante del Señor. Él ve las obras buenas, Él ve las obras malas que nosotros tenemos. Todo está delante de Él. Y no solamente delante de Él, está desnudo. Y no hay nada que tú puedes esconder del Señor. Dice en Hebreos capítulo 4, versículo 13, vaya ya ahí en sus Biblias para que lo vean con sus ojos.
Hebreos capítulo 4, versículo 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Está hablando en la presencia de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Estamos hablando de el Señor Jesucristo, a quien nosotros tenemos que dar cuenta. Él ve nuestras obras, están desnudas, están abiertas en los ojos de Dios y Él puede ver todo. Esto nos enseña la omnisciencia de Dios. Omnisciencia significa que Él sabe y conoce todo. Qué grande es nuestro Dios, amén. Dios sabe lo bueno y sabe lo malo que nosotros hacemos. No solamente, hermanos, Iglesia Bautista Nueva Vida, pero Dios sabe lo bueno y lo malo en tu vida. Si queremos hacerlo personal. Me recuerdo de un versículo en Salmo capítulo 1, versículo 6. Dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Jehová conoce el camino de los justos. Las obras buenas y malas, Dios conoce ese camino. Hermano, escuche bien. Quiero que sepan que Dios conoce tus obras. Dios conoce todo. Dios conoce las cosas que tú estás haciendo por el Señor. Dios sabe el ministerio que tú estás obrando en la iglesia. Dios sabe si no tiene un ministerio en la iglesia. Dios sabe si no está haciendo nada para el Señor en la iglesia. Dios sabe las obras que tú haces en tu casa, lo bueno y lo malo. No hay nada que tú estás haciendo que Dios no sabe. Los ojos de Dios están en todo momento, en todo lado. Hermanos, ¿qué Dios puede decir de tus obras? ¿Qué Dios puede decir de las obras que tú tienes para el Señor, que tú haces para el Señor? Las obras buenas, las obras malas. ¿Qué Dios puede decir de tus obras? ¿Dios está contento con tus obras para el Señor? Ojalá que sí. También tenemos que conocer que Dios sabe tus malas obras. Hermanos, ¿qué tú estás haciendo que nadie sabe? Y también tú piensas que ni Dios sabe. Porque muchas veces pensamos, Dios no me está viendo. Dios está muy ocupado, no está interesante o interesado o puede ver yo escondido acá en la esquina. ¿Qué tú estás haciendo que nadie sabe, solamente tú? Y también piensa que Dios ni sabe. También obviamente queremos saber que Dios sí sabe. Aunque tú piensas que está escondido en una esquina y nadie te ve, y es posible que nadie nunca va a saber lo que tú estás haciendo, estés seguro que Dios sí sabe lo que tú estás haciendo. Tú no te puedes esconder del Señor. También podemos hablar de las malas cosas que pasan en nuestra mente, que Dios también sabe. Los otros no saben lo que está pasando en mi mente, lo que yo pienso sobre una persona, las cosas que yo pienso durante el día. Pero hermanos, Dios sí conoce lo que está pasando en su mente, sus pensamientos, su corazón.
A veces nosotros robamos, tomamos algo que no pertenece a nosotros y Dios te ve. Es posible que ninguna persona te va a escoger y tiene lo que te robaste y ya. Pero Dios sabe. Cuando estás jugando y viendo pornografía y nadie sabe lo que tú estás haciendo, lo que tú estás viendo, tú puedes borrar la historia de tu computadora para que nadie vea qué páginas tú estabas viendo. Dios lo sabe. Dios sabe lo que tú estás viendo que no debe ver. Cuando tienes malos pensamientos de otras personas que nadie sabe, Dios lo sabe. Cuando tú eres o una persona es infiel a su esposo o su esposa y nadie sabe que tú eres infiel a ella o a él. Tú puedes tener una relación con otra persona y nadie tiene interés sobre esa relación. Muchos matrimonios tienen relaciones que no es parte de su matrimonio y por años nadie se da cuenta que tú tenías esa relación con otra persona que no es su esposa, su esposo. Dios sí sabe. Dios ve nuestras obras. Hermanos, Dios es omnisciente. Nunca te olvides de eso. Él lo sabe y conoce todo. Vamos a regresar a Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo, o eso significa difícil trabajo y paciencia. Dios dice al pastor sobre su iglesia que él ve el trabajo fuerte y la paciencia que ellos tienen. ¿Ve? Es algo positivo. Aunque dejar su primer amor, ellos todavía trabajaban fuerte y fueron pacientes, que son cosas positivas. Ellos trabajaron fuerte, pero lo más importante no lo hacía, que fue mantener su relación con el Señor. Y por eso perdieron su primer amor. La iglesia de Efeso. Hay muchos en la familia como los padres que trabajan fuerte para su familia, pero se olvidaron o se olvidan de su primer amor, que es su esposa, y están tan enfocados en su trabajo, en tratar de proveer para su familia, que es importante también, pero lo más importante es su primer amor, su idónea que Dios te dio, y su primer amor, y se olvidaron de ella y no está dando atención a su esposa y pierden su primer amor, pierden ese amor. Porque no hay una relación, porque se olvidaron de su primer amor, su esposa. Sabemos que el pasaje está hablando de el Señor, su primer amor. Solamente estoy dando un ejemplo en cómo nosotros como padres, como hombres, podemos perder nuestro primer amor en esta tierra. Nuestras esposas. Cuando trabajamos fuerte, como hacía esta iglesia, que trabajaban fuerte para las cosas de la iglesia, pero se olvidaron de esa relación tan importante. Hermanos, vamos a asegurarnos que Dios es primero en nuestra vida. No el trabajo ni nuestra familia. Dios tiene que ser primero en nuestra vida. Y cuando es primero, no vamos a perder nuestro primer amor. Pero cuando empezamos a poner otras cosas en ese lugar donde va el Señor Jesucristo, empezamos a perder, a alejarnos de ese primer amor, el Señor Jesucristo.
vamos a mantenernos cerca con Dios, nuestro primer amor. Hermanos, también en hablando de trabajando fuerte para proveer para nuestra familia, nosotros a veces dejamos ese tiempo especial que tenemos con el Señor, tiempos devocionales, tiempo de leer la Biblia, tiempo de orar, y afecta nuestra relación con Dios, nuestro primer amor. Porque estamos tan ocupados. Hermanos, ¿cuántos esta noche están tan ocupados en su vida que se han olvidado y no hay tiempo para leer su Biblia, no hay tiempo para orar, porque están tan ocupados de las cosas que tienen que hacer, que están poco a poco perdiendo su primer amor, el Señor Jesucristo? Mira también versículo 2, Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Dice ahora, y que no puedes soportar a los malos. Otra cosa positivo, otra cosa que la iglesia estaba haciendo, no podían soportar los malos. Ellos no le encantaba esas personas que hacían mal. Hermanos, nosotros no debemos querer estar con personas que hacen el mal. No importa si es tu familia, no importa si es vecinos, no importa si es tus amigos, no debemos de querer, no debemos hacerlo, pasar tiempo con personas que quieren hacer el mal. Debemos siempre odiar el mal. Después dice en versículo 2, continuamos, dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Después que Pablo se fue de estas iglesias, esta iglesia Efeso, que llegó esta carta, este mensaje a el pastor de la iglesia. Después que Pablo se fue de esta iglesia de enseñarlo, habían personas llamándose apóstoles que entraba en la iglesia, pero realmente no fueron apóstoles. Ellos venían vestidos como ovejas, pero eran lobos. Y esta iglesia dice que conocían a ellos, que no realmente eran apóstoles. Hermanos, es importante que nosotros conocemos quién son los falsos maestros. Debemos conocer ellos que no predican la palabra de Dios. Debemos de no escuchar a ellos que no predican la palabra de Dios. Hay muchos que escuchan, y más en este tiempo que estamos encerrados en nuestra casa, y están escuchando no solamente a tu pastor, pero están escuchando otros mensajes de otros pastores para también alimentarse, y no hay nada mal con eso, yo lo hago también, pero tenemos que estar cuidado con las predicaciones que nosotros escuchamos. Porque muchas veces lo que estamos escuchando es porquería y no tiene nada que ver con las escrituras, y están dando profecía falsa y están hablando de cosas que no están en la Biblia, no están predicando la verdad. Y no podemos escuchar personas que no predican la Biblia completa, que tienen sus propias opiniones. Tenemos que predicar y tenemos que escuchar, tenemos que leer solamente lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ten cuidado a las personas que tú escuchas en el radio, en la televisión, los libros que están leyendo, que no te confunda y ellos dicen algo que tú piensas tiene que ser verdad porque es un pastor y realmente no es verdad. Tú tienes que estudiar tú mismo a ver si lo que está diciendo esa persona es la verdad. Hermanos, yo siempre digo en mis mensajes, no toma de tan provecho de mí que tú dices, si el pastor lo dice, tiene que ser verdad. No, estúdialo, ve con sus ojos. Es posible que un día yo vaya a decir un error.
Y tiene que verificar que lo que yo predico es la palabra de Dios. Si no es la palabra, si yo predico algo que no está en la Biblia, apaga el video, nunca me veas otra vez. Porque yo no quiero predicar nada que no tiene que ver con la palabra de Dios. Es bien importante. Y habían personas en la iglesia de Efeso que entraban y se veían como pastores buenos, se veían como ellos predicaban la palabra, pero realmente tenían otro propósito, otro mensaje. Y estaba confundiendo la iglesia, y la iglesia estaba yendo en otra dirección. Pero por eso dice en versículo 2 que has probado, están haciendo algo bueno, probado a los que dicen que son apóstoles. Y después le están llamando a ellos mentirosos porque realmente reconoce que no son predicadores de la verdad. Vamos a ver las cosas positivas también en versículo 3. Vemos en versículo 2 las cosas buenas que Dios dice que ellos están haciendo. Ahora continuamos con versículo 3 y él empieza diciendo, y has sufrido. Ellos en la iglesia de Efeso han sufrido por la causa de Cristo. Han sufrido por la causa del Evangelio. Han sufrido por persecución. Hermanos, nosotros a veces sufrimos por el Evangelio. Cuando compartimos el Evangelio y nos rechazan y recibimos persecución, yo realmente creo que va a venir un tiempo donde vamos a sufrir grandemente por la causa de Cristo. Antes del Señor venir. Persecución en la iglesia, en la vida de cada cristiano. Dice también en versículo 3, y has sufrido y has tenido paciencia. Pero en medio de su sufrimiento han tenido paciencia. Jesús menciona esto. Dios lo menciona en versículo 2 sobre sus obras. Decía, y tu arduo trabajo y paciencia. Algo que esta iglesia tenía fue la paciencia, que Dios lo dijo 2 veces. Paciencia es resistencia y fidelidad sin desánimo por ningún o todos durante todas las dificultades, los tiempos difíciles. Hermanos, tú y yo debemos tener paciencia en medio de tiempos difíciles. Más en este tiempo que nosotros estamos viviendo. También dice en versículo 3, y has trabajado arduamente, significa con gran dificultad, por amor de mi nombre, y no has desmayado. Eso es algo positivo. Ojalá que Dios pueda decir esto de nuestra iglesia cuando nosotros llegamos al cielo. Has trabajado con gran dificultad por amor a mi nombre, en el nombre de Jesucristo. Y que Él diga de nosotros, aunque estamos trabajando con gran dificultad, lo estamos haciendo por el nombre de Jesucristo, no has desmayado. Que seguimos fiel en sirviendo al Señor en medio de dificultades. En medio de este virus, que nosotros regresamos a la iglesia sirviéndole más que antes. Hermanos, que no regresamos a la iglesia como antes. Yo quiero empezar un libro nuevo, una página nueva. Yo quiero que la iglesia sea diferente grandemente cuando regresamos a ver otra vez. Que dejamos lo que hacíamos en el pasado, vamos a empezar nuevos ministerios, vamos a ir a ganar almas, vamos a hacer cosas diferentes que antes, vamos a llenar esta iglesia, vamos a hacer grandes cosas para el Señor. Ojalá que aprendamos mucho durante este tiempo en las casas, que tengamos un ánimo diferente cuando regresamos.
Y le decimos a Dios, Dios, yo estoy ready para darte toda mi vida, para dedicar todo a tus manos. Antes no lo tenía así, pero ahora yo quiero venir con todo mi corazón para servirte a ti en cualquier ministerio, lo que yo tengo que hacer, porque yo sé que los tiempos, estamos en los últimos tiempos y tú vas a venir pronto, y yo quiero que tú veas que yo estoy trabajando para ti fielmente en medio de tiempos difíciles. Yo no me voy a desmayar. Gloria sea el Señor. Ojalá que tú puedas decir eso también. No se cansaron de el trabajo por el amor de Dios. Hermanos, todo lo que hacemos debemos hacerlo por el amor de el nombre, o de mi nombre, dice las Escrituras, de el nombre de Jesucristo. Hermanos, yo vengo a la iglesia, yo cuento la ofrenda, lo hago en el nombre del Señor. Yo vengo y doy mi diezmo en el nombre del Señor. Yo doy a misioneros en el nombre del Señor. Yo enseño en la iglesia en el nombre del Señor. Yo limpio los baños, yo limpio la iglesia en el nombre del Señor. Todo que yo hago, no importa si es pequeño o grande, lo hago en el nombre del Señor. Lo importante es que Dios dice que no nos desmayamos. Hermanos, vamos a tener tiempos difíciles en nuestra vida. Tenemos que estar y seguir aún estos tiempos difíciles. Seguir hasta que el Señor venga otra vez. Tenemos que seguir y no desmayar. Ahora vamos a la última, número 3. El propósito del mensaje negativo. ¿Qué le falta a ellos? ¿Qué tienen que hacer? Esta parte de este mensaje me recuerda cuando mi trabajo en Pennsylvania, yo tenía que disciplinar, tenía muchas personas debajo de mí y yo tenía que votar mucha gente y disciplinar mucha gente, y siempre empezamos positivo y terminamos negativo. Mira, gracias por el trabajo que tú has hecho, ha sido de gran ayuda a nuestra compañía, gracias por eso, pero no está siendo suficiente. Y muchas veces decimos eso con nuestros niños. Mira, está haciendo un buen trabajo en la casa, tratando de limpiar, pero tiene que ser más. Y así está haciendo el Señor. Mira, versículo 2 y versículo 3 están haciendo estas cosas tremendas, pero versículo 4. Lo más importante que Dios quiere que llegue a ellos. El propósito de este mensaje al pastor de la iglesia de Efeso, a la iglesia, que ellos escuchan este mensaje tan importante, versículo 4, que es el principal de este versículo, este pasaje, esta porción de la iglesia de Efeso. El punto que Dios quiere traer a ellos, la exhortación que Dios quiere traerle. Mira lo que dice en versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Wow, qué difícil. Jesús dice que está contra ellos. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Está hablando de Jesucristo, su primer amor. Ellos trabajaban fuerte por afuera. Vemos versículo 2 y versículo 3 cómo ellos trabajaban. Pero por dentro de ellos, en su corazón, no hay una relación personal, íntima, apasionada con Dios. Y Dios dice, ha dejado tu primer amor. Ellos no tenían esa afección de amor para el Señor, ese primer amor. La iglesia de Efeso en un tiempo tenía mucho amor para el Señor por eso. Por eso Dios habla positivo de ellos en versículos 2 y 3. Pero después de un tiempo perdieron ese amor. Estaban tan ocupados en algo que no significaba comparado a la relación con el Señor. Y deseo
deseaba o se olvidaron de tener ese deseo de tener una relación con el Señor. Hermanos, por falta de tiempo, quiero regresar a este punto la semana que viene sobre perdiendo su primer amor. Porque yo creo que no solamente aplica a la iglesia, que la iglesia perdieron su primer amor, pero también el cristiano individual perdieron su primer amor. Lo que pasa con la iglesia de Efeso ha pasado con muchas iglesias y ha pasado con muchos cristianos. Ojalá, hermanos, que tú no has perdido tu primer amor. Ojalá que tú tienes mucho amor para el Señor y ese amor sigue creciendo cada día. Hermanos, esta noche hemos visto 3 cosas de esta iglesia. ¿Para quién fue el mensaje? Al ángel de la iglesia, el pastor de la iglesia, hablando, exhortando a su iglesia. El propósito del mensaje positivo, versículos 2 y 3, las cosas que ellos hacían para Dios. Y después, el propósito del mensaje negativo. Perdieron su primer amor. Hay mucho que podemos decir de eso y yo lo voy a decir la próxima semana. No se pierdan ese mensaje. Porque vamos a ver si nuestra Iglesia Bautista Nueva Vida, ha perdido su primer amor. Vamos a ver si nosotros como cristianos hemos perdido nuestro primer amor. Hermanos, ¿qué mensaje Dios te está mandando a ti esta noche? ¿Qué mensaje, exhortación Dios te está diciendo a ti por medio del Espíritu Santo? Te está diciendo, mira cristiano, tú empezaste bien, pero ahora perdiste tu primer amor. Ojalá que Dios pueda decir de ti esta noche que tú sigues fiel a Él y te gusta servirle a Dios y tiene ese amor personal, íntimo, apasionado y no ha perdido su primer amor y ese amor sigue creciendo para el Señor. No vamos a ser como esta iglesia que empezaron bien pero perdieron su visión y su amor para Cristo. Vamos a seguir meditando, hermanos, en esta semana estos versículos de versículo 1 al versículo 7 de capítulo 2 y voy a regresar el próximo domingo y vamos a mirar versículo 5 al versículo 7 y también regresar a este tema de su primer amor. Que sea de gran bendición a tu vida. No se olviden a practicar lo que nosotros hemos aprendido esta noche. Dejar que el Espíritu Santo hable en su vida sobre estos primeros 4 versículos. La aplicación no solamente era para las iglesias en el tiempo de Juan, pero es para ti, es para mí, es para Iglesia Bautista Nueva Vida. Gracias, Señor, gracias, hermanos, por velar y ver este video. Espero que fue de gran bendición. Vamos a orar y dar gracias al Señor en esta noche. Señor, gracias por este nuevo estudio. Señor, que sea de gran bendición como ya ha sido esta noche. Señor, que tú empieces a trabajar en Iglesia Bautista Nueva Vida, en nuestra vida como cristianos, para que nosotros podamos tomar estos ejemplos de estas iglesias y aplicarlo a la iglesia, aplicarlo a nuestra vida, que podemos ser cambiados por este estudio de las 7 iglesias en Apocalipsis. Gracias por los hermanos que vieron este video. Te pido tu bendición sobre cada uno, que puede ser cambiado por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Les amo mucho, iglesia. Estoy orando por ti. Lo veremos mañana por la mañana en Café con tu Pastor. Y seguimos estudiando Salmo capítulo 27. Y después en martes tenemos el culto de oración. Bendiciones a todos.